Hola, hola. Tin, tin, vamos a esperar. Hola. Vamos a iniciar en unos minutos. Bienvenido Antonio, bienvenida Luz. Estamos esperando a que se conecte nuestra invitada. Pero quiero contarles un poquito, ya había comentado en nuestro programa pasado cuál era el objetivo de este podcast. La idea principal es que podamos nosotros transmitir a mujeres referentes en algunos, bueno, no en algunos, en todos o en la mayoría de los espacios o los ámbitos en los cuales han tenido algún pues éxito y además han desarrollado su proceso de éxito, ¿no? Esto es importante porque es importante que las mujeres tengamos pues esos referentes y justo estamos esperando que se una a nuestro chat una invitada muy muy especial. Quiero contarles un poco de quién va a estar con nosotros. Con nosotros va a estar Mayusa González, quien es una experta. Voy a ver, vamos a ver si ya está. Mayusa todavía no está conectada. Estoy en espera de que se conecte ella para que ustedes puedan verla y podamos conectarnos con ella. Y bueno, les voy a contar un poquito. Gracias, Melesio Nolasco. Esperamos que les guste este programa. Susana, también, bienvenida. Gabriel, bienvenido. Vamos a estarles platicando un poquito de quién es Mayusa. Les decía yo que Mayusa, pues es una mujer, pues no solo que ha desarrollado su éxito, su trabajo en el espacio en el cual ella nació, que es el espacio indígena, en el ámbito indígena, y además es un referente de la zona maya de Quintana Roo. Ella trabaja actualmente como instructora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Imagínense, ella imparte cursos de capacitación en toda la zona indígena, incluso imparte cursos de capacitación en lengua maya. Así que tenemos un estuche de moñerías con esta Mayusa. Y pues bueno, les voy a contar un poquito, vamos a ver si ya se logró conectar a Mayusa. Y bueno, en lo que Hola, ¿qué tal? qué bueno que ya te uniste. Ahora sí, aquí están varias, ya se sumaron algunos. Perdón que algunos no los vi porque estaba leyéndoles un poco lo que hace Mayusa. Y pues bueno, lo que a mí más me encanta de tenerte es que podamos, los que estamos en esta red social, poder conocer un poco del mundo indígena. A veces somos ajenos al mundo indígena.
porque uno no convivimos con personas indígenas o no convivimos en el espacio indígena, y eso que estamos en un estado indígena en su gran parte de la población, ¿no? Y entonces como que nos sentimos lejanos. A mí me encantaría que pues nos contaras tu experiencia, además de que eres orgullosamente de la zona maya, una mujer aguerrida que siempre ha estado trabajando por y para las mujeres indígenas, pero además trabajas por el pueblo maya de donde eres. Entonces a mí me encantaría que pudieras contarnos un poco de eso y que iniciáramos con esta plática, porque justo lo que les decía, que el podcast Empoderadas tiene que ver con esta idea de ser referentes para otras mujeres, de ser referentes en el sentido de que nos vean en esos procesos de crecimiento, en esos procesos de desarrollo, donde seguramente no ha sido fácil el proceso de crecimiento y el proceso de desarrollo, pero justamente hemos tenido esos procesos de aprendizaje que nos han hecho como reconocer esos obstáculos en los que nos encontramos. Entonces, a mí me encantaría que primero nos contaras un poco ese contexto, pero también pues cederte la palabra. Tanil, Hachkimakinwol, Hachkimakuyol Impuxik al, tumen, pues, Pahtal, Tsigbah, Sutukila. Primeramente, gracias, agradecer en mi lengua materna, que es la lengua maya. Digo que mi corazón está muy feliz y que yo me encuentro también muy feliz de poder estar compartiendo en este espacio, de poder platicar en este espacio. Querida Erika, soy una mujer que te admira mucho, que reconozco todo el trabajo que haces, eres una chica que motiva, obviamente, a otras mujeres. Yo soy una de esas mujeres a las que tú motivas, por eso estoy enormemente agradecida de que me hayas invitado a este espacio de Empoderadas. Bueno, muchas gracias. Un saludo también a todas las personas que están por ahí conectándose para escuchar también esta charla, y yo espero que al término de ella pues nos vayamos también con una idea distinta de este mundo que parece lejano, pero que estamos más inversos, que estamos en y somos aparte de, ¿no? Que yo espero que al terminar sí nos vayamos con esa reflexión. Bueno, primeramente, comentarte que siempre he dicho, tal como lo has comentado, me he sentido siempre una mujer orgullosamente indígena. Una pasa por procesos, hay procesos desde la infancia que están llenos de mucha discriminación, que están llenos de señalamientos, que está lleno de estereotipos, de estigmas, que puede hacer que en algún momento alguien dude, ¿será que debo decir o debo reconocerme como una persona indígena, como una mujer maya? Entonces, yo pasé también por este proceso como muchas personas en este país, y si de algo puedo estar completamente orgullosa hoy, que llegó también un momento donde tuve la oportunidad de convivir con otras personas, hombres y mujeres, que me han hecho valorar mis raíces, que me han hecho reconocer mi cultura, y que eso fue alrededor de los 12 años, cuando ocurrió esto conmigo, y después otra vez, ¿no? Llegar a la universidad y volver a ser víctima de, en fin, todo esto por lo que pasamos muchas personas. Pero bueno, aquí el detalle está en primeramente saber, desde la colonización, que yo no le llamo colonización, yo le llamo de otra forma. Okay, Muchos dicen que nos descubrieron, ¿no? Y ahí, bueno, pues, ¿quién fue el valiente o la valiente que nos vino a descubrir cuando ya existíamos? Lo que pasó acá fue un saqueo, lo que se vino a hacer, un genocidio, lo que se vino a hacer con las personas indígenas de nuestro país. Y la historia sí lo cuenta, efectivamente, solo que cada quien cuenta la historia que le conviene o que le interesa que se sepa o que se conozca. Bueno, a raíz de ahí, hubo una discusión que hicieron las personas que vinieron, de preguntarse y que se tenía que demostrar si las personas indígenas éramos personas humanas, éramos seres humanos. Okay. Ha habido un dilema desde ese tiempo, si nosotros realmente comprendemos las cosas, si somos seres inteligentes, si somos personas con sentimientos. ¿Y a qué traigo esto a colación? De que hoy en día hay muchas personas que todavía, y hace poco lo escuché en una conferencia a nivel nacional,
donde, hablando del contexto en el que nos encontramos del COVID-19, una persona se paró ahí en la conferencia nacional a decir, es que las personas indígenas ya les dijimos la información y nos entienden, nos comprenden, como haciendo alusión de que no todas las personas indígenas. O algo así como que somos menores de edad, ¿no? Entiendo eso. Ándale, exactamente. Son personas que tienen que ser tuteladas, como que si no se llegara a una comprensión. Por eso es importante decir, para mí es muy importante siempre decir y empezar así. México no es un país donde es fácil ser mujer. Sí. Y tampoco es fácil ser una mujer indígena, pertenecer a tu pueblo. Eso obviamente nos lleva a vivir situaciones muy difíciles, muy complicadas. Y yo escucho mucho en los discursos hoy en día de personas que no se autoadscriben o no se reconocen como indígenas, el decir, ya basta de que se hagan víctimas, ya basta de que sigan en esa postura, de que quieran que les estén dando, de que quieran. Y yo lo que le respondo a las personas cuando escucho estos discursos es, a ver, el problema no es que nos hagamos víctimas o nos sigamos haciendo víctimas o que nos den. El problema es de las personas que no se reconocen o no se autoescriben como indígenas, que siguen viendo todavía al pueblo indígena como alguien a quien se le tiene que tutelar precisamente esos derechos, alguien por quien se tiene que decidir, o personas que no somos capaces de tomar decisiones por nuestro pueblo, por lo que realmente necesitamos, como que alguien nos tiene que venir a traer desarrollo, a dar desarrollo, como que alguien que tiene que tomar esas decisiones por nosotros como pueblo. El detalle está, regresando un poco a lo de la colonización, la mala noticia que le tengo a las personas que no se autoescriben o no se reconocen como indígenas es que la mayoría de este país tenemos sangre indígena. Totalmente. Porque no hay una cultura que sea pura. En todas las culturas ha habido una mezcla, hay un mestizaje, efectivamente. Lamentablemente, de la mejor manera, en esa época hay estudios, inclusive hoy en día estamos viendo algunas, no sé, películas, estamos viendo algunas series, investigaciones que se han hecho, que hubo muchas violaciones a las mujeres indígenas. Al llegar puros hombres de Europa, hubo muchas violaciones a mujeres indígenas. Muchas personas que hoy en día están y que su tez es blanca y que ya ves que salió también lo de los Whitexicans, creo que así se pronuncia, sí. Y que tienen ciertos privilegios. Exactamente, sí. Que tienen privilegios que no tenemos las personas de tez morena. Hay este desconocimiento, ¿no? De quienes todavía se sienten superiores a las personas indígenas. Bueno, pues... Sí, yo creo que tiene que ver con... Sí, creo que nos está fallando un poco la conexión, ¿sí? Porque te me vas de repente. Entonces, ¿me escuchas ahorita? ¿Me escuchas? Te escucho perfecto, sí, te escucho perfecto. ¿Me escuchas? Ah, ok, entonces soy yo la que de repente siento que te me vas. Bueno, yo pienso, o sea, coincido mucho en todo lo que has comentado. Creo que el pueblo mexicano, como todo el pueblo latinoamericano, es un pueblo de mestizos, pues es un pueblo donde el sincretismo cultural y de todo se dio históricamente. Entonces creo que partiendo de esa raíz, pues en alguna medida todos tenemos sangre indígena. O sea, podría uno decir que no, pero, o sea, no es posible. O sea, hay que estar aterrizados en donde uno vive. O sea, no es que nacimos en Europa. O sea, nacimos aquí en México, en un pueblo. Bueno, y me siento tan identificada contigo porque además, no sé si sabes, yo también soy de una comunidad, entonces eso me encanta a mí porque yo siempre he apelado a que las personas de comunidades y las personas de comunidades indígenas sobre todo, pues tengan estos espacios de, sobre todo, poder hacer visibilizar la realidad que vivimos pues en muchos espacios que a veces se desconocen. Y creo que mucho de lo que se da a conocer o mucho de lo que se promueve tiene que ver con el desconocimiento y la ignorancia. La gente, por ejemplo, los Whitexicans o estas personas que se asumen blancas y que además pues tienen ciertos privilegios, pues justamente creo que parten de
del desconocimiento y de la ignorancia, en el sentido de que jamás se han puesto a revisar o documentarse de la realidad, o sea, hacer un análisis profundo de en qué realidad viven las mujeres y los hombres indígenas. Creo que parte del desconocimiento, y mucha gente es ignorante en eso y opina con un sentido de poder, o sea, o un sentido de privilegio, ¿no? En ese sentido de privilegio opinas, cuando en realidad por ese sentido de privilegio deberías de profundizar en la información y de reconocer que hay otras condiciones que determinan a las personas que viven en espacios o comunidades indígenas o en espacios y comunidades rurales, ¿no? Exactamente. De hecho, México también, como Latinoamérica, bien lo acabas de comentar, el racismo, el clasismo y la discriminación está a la orden del día. Eso Sí, lleva a totalmente. eso lleva a muchas personas indígenas a negar su origen, a negar sus raíces, inclusive hablando una lengua originaria, una lengua indígena o su lengua materna, en este caso la lengua maya, por el estado en el que nos encontramos, en la entidad. Hay personas que por irse a la Riviera Maya, irse a trabajar al norte del estado, cuando les preguntan, inclusive cuando llenan la solicitud de empleo, omiten o evitan decir que son de Carrillo Puerto o que son de una comunidad de Felipe Carrillo Puerto. A pesar de Exactamente. que no ocultamos nuestras raíces, el acento no se puede ocultar, ¿eh? Y no es que lo querramos ocultar, ya lo traemos. Yo cuando me escucho después en la radio o en alguna La entrevista, fecha no se puede, o sea, no se puede ocultar, eso no se puede ocultar, por favor. definitivamente. Entonces, a pesar de que traemos el acento, o hay personas que les preguntan, ¿sabes maya? ¿Yo? No. Y Claro. te das cuenta en la pronunciación, cómo se le facilita mucho pronunciar algunas palabras en lengua maya, pero esto viene a raíz de lo que te estoy comentando, ¿no? Esta discriminación, el racismo y el clasismo que existe. Las personas que renieguen obviamente de su cultura, que renieguen de sus raíces, de su familia inclusive, esto es muy real, de que se avergüencen de decir que en qué condiciones vive, por ejemplo, su familia. Sí, sí, Aquí es sí. donde le hago yo un llamado a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que nos están acompañando. Hay personas que aprecio mucho, que se han conectado. Salúdalas. Eh, No, ahí veo algunas. A Javid, no, a Maima, lo que pasa es que no conozco sus nombres, así que si quieren, mándenos sus nombrecitos también para que los vayamos saludando por aquí. La verdad es que no vemos los nombres completos, solamente los usuarios. A Eduardo, muchísimas gracias por unirte. A Judith, que también está de nueva cuenta acompañándonos. Y bueno, a todos, la verdad es que muy agradecidos y sobre todo agradecidas de que estén aquí con nosotros en este segundo programa, es nuestro segundo episodio de Empoderadas. Así que bienvenidos y qué bueno que vinieran a explicar a Mayusa, que tiene mucho, mucho, mucho que contarnos. bueno, les decía entonces de que esto ha provocado esta autodiscriminación, además, ¿no? El autodiscriminarnos, y tiene sus raíces por políticas, y voy a ser muy sincera y voy a ser muy directa, políticas públicas desde el gobierno que en los años 30, 40, 50, desde la educación, desde las escuelas, se ha querido desaparecer las lenguas. De hecho, yo tengo una crítica hoy muy vigente y que yo estoy muy insistente eso también en las redes y espero que más personas me puedan hacer eco. Hay muchas personas que no lo han visto o no se han percatado o no lo han sentido como tal, pero hoy en día la materia de español en nivel básico, lo primero que vemos o lo primero que yo veo, inclusive ahorita que están las clases por televisión o por internet, lengua ¿Sí? materna. Así le tienen puesto lengua materna al español. Y aquí es una grave violación a los derechos humanos, a todos los pueblos indígenas de México, que tenemos 68 pueblos indígenas, 11 familias lingüísticas, 64 grupos lingüísticos y 364 variantes lingüísticas. Entonces tenemos un gran número de lenguas que se hablan en el país para que se venga a decir que en México la lengua materna es el español. Estas personas que hacen estas políticas públicas desde un escritorio, también les quiero decir de que es una violación a los derechos de los pueblos indígenas, como lo había comentado, pero también a las leyes.
La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quien no lo sabía, en México no hay una lengua oficial. Hay quien dice, ay, la lengua oficial de México es el español o el castellano. Eso no es verdad. La misma ley dice que todas las lenguas son lenguas nacionales. El español y todas las lenguas indígenas. Oye, súper interesante, porque hay algo justamente que se promueve a través del gobierno y tiene que ver con todos estos formatos que te hacen llenar en diferentes instituciones donde te dicen, ¿cuál es tu lengua materna? Y tú pones, pues, el español, bueno, en este caso, porque yo no sé otro idioma, Claro. pero todos los formatos que te hacen llenar en todas las instituciones, no es que te digan que vayas a poner tu lengua indígena en realidad, o sea, no lo veo así, más bien es como un proceso mental que ya nos metieron desde hace mucho, en el sentido de que nuestra lengua materna es el español, ¿no? El castellano. Claro, y aquí es donde quiero hacer este comentario, hacer este paréntesis, de que seguimos colonizados y colonizadas, querida Erika, y a quienes nos están escuchando esta tarde y acompañando. La colonización no terminó con todo ese proceso de independencia que hubo, porque lamentablemente la colonización sigue aquí, en la cabecita para muchas personas, y sigue aquí. Porque quien todavía piensa de que solo hay una lengua, quien se cree superior porque ha tenido privilegios o vive en privilegios, pero además lo que piensa, lo siente y lo demuestra con su actuar, esa es la colonización que todavía vive en muchas personas en el mundo. Esa es la colonización que vive todavía en México y en muchas personas que somos orgullosamente mexicanas. Es con lo que justo tenemos que luchar todas las personas indígenas y no indígenas, de arrebatarnos eso que lastima, porque en el momento que seguimos colonizadas aquí en la mente, hace que haya personas que se sientan superiores a otras y por lo tanto es su actuar. Y lo lamentable de esto, que las personas que se sienten superiores y están en puestos de decisión, que están ocupando un puesto donde se hacen las políticas públicas, entonces nacen políticas públicas diseñadas directamente a violentar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, a violentar la educación, a violentar la salud, a violentar todo lo que tiene que ver con su autodeterminación, con lo que tiene que ver con su cultura, con lo que tiene que ver con su religión, con su sistema de gobierno, su sistema de justicia, todo eso. ¿Por qué? Porque entonces la colonización que siguen muchas personas se sigue viendo en las políticas públicas que se van creando, que se van generando para perjudicar a las personas indígenas. Porque si a un niño indígena le dices, ¿qué clase tuviste hoy en la mañana? Ah, me tocó lengua materna. ¿A poco te hablaron del tzotzil, del cheltal, de la maya, del náhuatl o de cuál? No, pues del español. Y ahora, yo no sé si en las comunidades indígenas, que yo creo que se ha de ser, el español es una materia que tienen que aprender, ¿no? Aun cuando hay, claro. Aun cuando hay clases en su idioma, o sea, en algunos casos, cuando bien les va, ¿no? Te diré de que la escuela bilingüe, en las escuelas bilingües, las clases son mayoritariamente en español. Ah, ok. Porque no todos los docentes, no todas las personas docentes que están en las escuelas, pues son maya hablantes, o no todas hablan la lengua maya como la hablaban en su infancia. Justamente en este proceso de que te arrancan y te arrebatan, vamos a la escuela, o sea, o aprendes español, o lo aprendes, o ya no comprendimos. Entonces nos podemos ir quedando. Y esto es tan hostil, esto que te arrebatan de pronto tu lengua materna, y tienes que cambiar drásticamente al español. Por eso hoy en día todavía hay muchas personas de que hay palabras que no pronunciamos bien. Y yo me acuerdo que se burlaban mucho de mí cuando estaba en la escuela. El busco, lo busco y no lo busco. Okay. O sea, casi con sape. No se dice así, pero es que en mi lengua no existe buscar y encontrar. Entonces ha sido bien fuerte. Con razón, yo no lo entendía, te lo juro. Bueno, yo no entendía eso de o sea, de esta sección de lo busco, porque no lo entendía, o sea, no lo relacionaba con esto que me acabas de decir ahorita. Por supuesto que sí. Entonces, y así te puedo dar otros ejemplos de que en la escuela o en la oficina o donde trabajamos, de pronto nos burlan. ¿Cuántos de nuestros hermanos mayas que están en la Riviera Maya
que obviamente trabajan con personas que son de Guerrero, que son de Jalisco, que son de Veracruz, que son de Tabasco, al no pronunciar bien la R, también somos víctimas de burla, ¿no? Porque la R la tienes que practicar bastante para que la puedas decir, porque no la hablamos así en la lengua maya propiamente, ¿no? O la F, por ejemplo, que no existe en el alfabeto maya. Entonces, muchas personas en lugar de decir Felipe, te dicen Gelipe. Y dices, ¿por qué hablará así? ¿No? Porque obviamente mucho tiene que ver con nuestra lengua que nos arrebata y hay cosas en las que es complicado que podamos traducir, decirlo ¿no? bien en español. No, o Exacto. sea, y que lo puedas traducir o que te puedas hablar como el español que te enseñan en la escuela, ¿no? Es un poco difícil. Aparte, esto creo que es lo que genera discriminación y clasismo. En el momento que ubicas que esa persona no habla como tú, entonces dice, no es como yo, y por lo tanto, como no es como yo, y además lo ves, para ti tiene ya una imagen, porque además lo estereotipas, o sea, lo estereotipas y le das una forma y dices, él es indígena. Y como él es indígena, pobrecito, o él es indígena, no tiene derechos o seguro ha de estar en problemas, ¿no? O sea, a lo que voy es que somos condescendientes con la población indígena como si no fuera o no fueran capaces de luchar, hacer, deshacer, o sea, lo mismo que cualquier persona y al mismo tiempo en este clasismo generamos desigualdad, ¿no? Exacto. Justo qué bueno que tocas este punto, Erika, y me da muchísimo gusto de verdad que estemos bien conectadas en ese sentido con el tema. Eso habla también de, no, de verdad, porque de pronto hay personas con las que es complicado tratar este tema, porque es desde cero y es complicado, ¿no? Y termina más termina siendo discriminatorio en ocasiones porque quieres posicionar el tema y la otra persona nada más, no, y contigo es bien rico charlar, de verdad, te agradezco mucho. Y saluda a las demás personas que se han ido conectando también, que por allá nos están escribiendo. Aquí. Dice Luz Cornelio, ella es maestra, dice que esa fue su pregunta cuando les llegaron los libros, que por qué lengua materna. Ella es maestra, entonces supongo que el tema es que les dijeron es lengua materna el español, ¿no? Pero lo impusieron, es una imposición. No te explican, es una imposición, simplemente el gobierno lo que hace es hacer una política pública educativa en la que dice voy a nombrar esto como lengua materna. Pero esto es también porque no hacemos una revisión propiamente, quienes están en la administración pública, no hacen una revisión propiamente de una manera más integral, o sea, más donde podamos escuchar las voces de las diferencias en toda la población mexicana. O sea, si no logramos escuchar esas voces, seguramente vamos a generar productos que están distanciados unos de otros. Y solamente ahí vamos a tener... Sí, sí. Ahí lo importante de que personas indígenas podamos tener acceso también a esos espacios. Totalmente, porque totalmente. Hoy en día lo que se ha visto es de que se trata de usurpar el espacio de las personas indígenas porque hay acciones afirmativas, hay leyes que dicen que tenemos el derecho a tener esa participación y sin embargo hay personas que se ostentan como únicamente para poder llegar a esos puestos cuando no realmente están llevando nuestra voz, nuestro sentir y nuestras necesidades. Ese es el problema. Por eso también la invitación a las personas de que vean que todas tenemos la misma capacidad de hacerlo. La única diferencia es que quienes vivimos hoy aquí como personas indígenas orgullosamente, no es lo mismo que vayas a un museo a admirar a una persona, ay, mira, los indígenas, ay, qué bonito ese museo, ay, qué bonito el baile de no sé dónde. Espérame, estamos acá vivos, estamos vivas y tenemos todo el derecho también de llegar a esos puestos de toma de decisión, porque de pronto hay mucho, ¿y será que va a poder? Pero si no tiene, pero si no estudió en la universidad, óyeme, si nos ponemos a hacer, nos vamos a no sé, cuentas, a las estadísticas, o nos vamos a la historia, de presidentes, presidentas municipales, en los congresos federales, estatales, ¿cuántos realmente llegan con instrucción universitaria? Sí, sí, sí. Las mujeres, por ejemplo, hay que preparar a las mujeres. ¿Cuándo se prepararon los hombres? Sí, 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 sí. No sé si me explico en esa parte. Es una doble condicionante, ¿no? Y una vez que ya estás en ese espacio, bueno, esperemos que lo haga bien.
porque pues ya están ahí, Además, ¿no? O sea, estamos en la constante, casi, procuración de que los demás nos acepten o las demás nos acepten, ¿no? Esa constante evaluación que se le hace a las mujeres y sobre todo, por ejemplo, a quienes llegan de los espacios indígenas, literalmente, pues se les exige doblemente más porque, bueno, vamos a ver exacto, si lo hace correctamente porque ya tiene el espacio y entonces como ya tiene el espacio, ahora tiene que aprovecharlo, ¿no? O sea, no, claro. o sea, no Pero seas además no todas las hipócrita, ¿no? personas, pero además no todas las personas indígenas que tienen la oportunidad de acceder o de llegar, llegan también con este orgullo de sus raíces, llegan también Sí, con este también. orgullo de quiénes son y de dónde vienen, y se dejan llevar en algunas ocasiones por el grupo mayoritario que domina. Y no estoy hablando del grupo parlamentario, de su grupo político, sino que hablo de las personas que no se reconocen o autoescriben como personas indígenas. A esto iba precisamente con todo lo que has comentado, de que la noticia para las personas que nos escuchan y que nos ven es de que como personas indígenas, la única diferencia es de que tenemos toda una historia de que seguimos conservando sabiduría ancestral, háblese de medicina tradicional, háblese de conocimientos como la astronomía, la astrología, que para mí de verdad mis respetos a los abuelos y abuelas que todavía nos pueden transmitir esos conocimientos que tienen y que lamentablemente en muchas ocasiones, en muchas familias, las y los jóvenes no le están aprovechando, no le estamos aprovechando desde la transmisión de nuestra lengua. Esa es la única diferencia. Somos personas, somos seres humanos con habilidades, con capacidades, con entendimiento. Lo que pasa, que justo también lo que comentabas, que al irse creando esta desigualdad, es lo que nos va dejando hasta atrás, lo que no nos Sí. permite avanzar. En el momento que entendamos que todas las personas somos diferentes en ideología, en gustos, en aspiraciones, en el físico y en todo, cuando entendamos que esas diferencias son normales, son buenas, son positivas, vamos a comprender entonces de que todas tenemos los mismos derechos y debemos de gozar de las mismas oportunidades. No tendría por qué una mujer indígena estar rogando porque la atiendan para poder tener a su bebé en un hospital público Claro. cuando es su derecho, y es un derecho humano Sí, sí, fundamental. sí. Que un Así joven es. pueda tener acceso a la universidad, porque es un derecho humano fundamental. Esto es importante saber y reconocerlo. La diversidad es maravillosa, sería terrible que fuéramos iguales y pensáramos igual. Esta Sí, diversidad nos totalmente. hace personas invaluables, esta diversidad nos debe de hacer reconocernos como personas importantes y valiosas, cada quien desde su trinchera, haciendo y trabajando lo que sabe y lo que puede. Porque inteligentes, habilidades tenemos todas las personas, pero las tenemos diferentes y eso también es bueno. No todas hacemos de todo. Sí, no tendríamos por qué, además. O sea, yo creo que si pudiéramos entender el mundo en la diversidad, pudiéramos convivir más y pudiéramos ser más empáticos. Porque hasta eso, o sea, al no reconocer que que hay otros y otras diferentes a nosotros, pero con los mismos proyectos y quizás con los mismos obstáculos y quizás con algunos más profundos, algunos menos, pero si nos entendiéramos en esa diversidad, creo que avanzaríamos mejor como sociedad, creo que nos tenderíamos mejor la mano. Y yo creo que es eso lo que deberíamos de buscar como sociedad, como país, como hermanos, ¿no? Creo que la hermandad, incluso entre mujeres, justamente es aún en la diferencia, porque entre las mujeres también hay tanta diversidad, ¿no? Y entre las mujeres indígenas igualito, o sea, somos tan diversas que no somos, la homogeneidad no cabe en este país, y no cabe en el mundo Así es. indígena, y no cabe en las mujeres. Y si nos entendiéramos ahí en esa heterogeneidad que somos, es decir, en la gran diversidad que somos, pues justamente caminaríamos mejor, haríamos mejor las cosas que queremos para la población a donde pertenecemos. Y otra cosa que me parece que es importante y que creo que es importante rescatar dentro del mundo indígena tiene que ser esta acción colectiva, este mundo colectivo en el cual se manejan, este mundo comunitario en el cual se manejan. Creo que eso es lo que tendríamos que ir aprendiendo
quienes no vivimos en un espacio totalmente indígena, pero que nos ayuda a entender o a caminar de la mano. Creo que si entendiéramos el mundo como lo ven nuestros ancestros indígenas, que lo veían en comunidad, que lo veían como parte de pertenecer a la tierra, y esta idea de la tierra que a mí me parece tan hermoso, ¿no? De no puedes dejar de ser porque eres de la tierra, ¿no? Entonces, yo así lo veo y creo, y me siento tan identificada con esto, porque además creo que en eso, cuando nos identificamos ahí, podemos ser mejores como personas, ¿no? Efectivamente, y ese también es un problema que hay hoy en día. Cuando no se entiende la cosmovisión de los pueblos indígenas, en Total. cómo comprenden el mundo, la vida, entonces hay personas allá del otro lado queriendo invadir los territorios, y muchos de esos territorios son territorios sagrados, sagrados para los pueblos y comunidades indígenas. Meterse con esos territorios, obviamente, es invadir todo lo que tiene que ver con un pueblo, con una cultura, con todo lo que fue heredado de los ancestros y ancestras, y al no tener este respeto con los pueblos indígenas, al no respetar la tierra, al no respetar todo lo que se hace dentro de un pueblo y una comunidad indígena, porque es su derecho además, obviamente se crean conflictos, se discrimina, se lacera, se lastima, porque yo siempre he sido muy crítica en esta parte. Cuando dice, es que le vamos a llevar desarrollo a las comunidades indígenas. A ver, ¿qué es desarrollo para ti? ¿Y qué es desarrollo para los pueblos indígenas? Sí. ¿Cómo sabes cuáles son nuestras necesidades como población? ¿Quién dijo que necesito un hotel de 5 estrellas y de gran turismo? ¿Qué parte o qué puesto voy a ocupar yo? ¿Qué lugar voy a ocupar yo en ese hotel de gran turismo? Exacto. ¿Dónde quedo yo como indígena? Porque además, todo lo que estás vendiendo, lo estás vendiendo a nombre de mi pueblo, que es el maya. Es un decir, no hablo por mí, a nombre propio. Lo estás vendiendo. Entonces yo, una vez que termino la universidad, ¿qué parte también voy a ocupar? Mi familia, ¿cómo se va a beneficiar? Claro. Y creo que muchas de esas preguntas que estoy haciendo, quienes nos están escuchando también tienen la respuesta, porque lo están viviendo, o sea, no es algo inventado, es algo que se está viviendo. Ahora te voy a traer tal desarrollo, te voy a traer un parque, bueno, ¿cómo me va a beneficiar a mi población? ¿Qué me va a traer a mí? Sí, yo creo que tiene que ver con esto de que volvemos al punto de que las políticas públicas o el desarrollo que pensamos lo generamos desde el escritorio y no pensamos realmente con involucrar al sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El indígena, el que vive allá, el que vive en sus comunidades, el que todos los días va a trabajar. O sea, él es al que le tendrían que estar preguntando en todo caso, o hacer estudios claramente, para que pudieran ver cuál es el proceso de desarrollo que se tendría que realizar. Antes de continuar, quiero saludar a quienes se unieron, a Nandi, a Mima, a Maima Barrera, a Judith Villanueva, que esta es la segunda vez que está con nosotros, a Fanny, que te adoran, Mayu, tienes muchos fans. Oye, gracias a quienes están uniendo, un abrazo con mucho cariño, espero que se encuentren bien con sus familias y que pasemos de la mejor manera, ya la vamos librando, yo creo, espero que así sea toda esa contingencia. Yo posteé que ya estamos viendo la luz al final del túnel, no lo sé, pero digo, quiero pensar. Oye, continuando con el tema, hay un tema que a mí me interesa platicar contigo y es, creo yo, que el tema de estos, hablando de los desarrollos y demás, que a mí me parece interesante. ¿Qué pasa con el Tren Maya? O sea, el Tren Maya es un proyectazo del gobierno federal acá y que va a impactar a muchísimas comunidades. Yo, obviamente, he sido una crítica de las constantes consultas que se han hecho, las llamadas consultas, donde se supone que hay una colaboración, o está haciendo el gobierno una colaboración con las comunidades indígenas y comunidades rurales, donde va a pasar la vía del tren, pero yo no veo realmente esta sinergia donde estén participando de manera visible pues las comunidades indígenas. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, antes de responderte, sí quiero dejar muy en claro que esto lo voy a responder como mujer maya que soy, ¿sale? Muy bien. Como ciudadana y mi sentir, obviamente, para que no se vaya a malinterpretar lo que voy a decir, obviamente, o que pongan algo que yo no dije o a nombre de alguna institución ni nada por el estilo, ¿eh? Desde mi muy particular punto de vista, yo, Mayusa González, vuelvo a decir de que lamentablemente quien toma decisiones no lo hace desde esta visión del pueblo maya de Quintana Roo o de la península de Yucatán. Las consultas indígenas no se hicieron cumpliendo los estándares internacionales. No en todas las comunidades donde se hicieron la consulta hubo intérpretes de todas las lenguas de las personas que habitan en esos lugares, que aunque hablan el español, no podemos decir que se esté respetando su derecho a que sean informados o informadas en su lengua, de entrada. Cuando se juega con la necesidad de las personas, se pueden conseguir muchísimas cosas. Quienes hemos pasado necesidades, hablamos desde la experiencia y desde el conocimiento. Si estás pasando una necesidad muy fuerte y te llegan con una oferta que sabes que a la larga puede traer más perjuicios que beneficios, en este momento lo que necesitas es salvar tu vida, tu salud, tu alimentación y de las personas con las que estás. No puedo hablar por todas las personas, definitivamente, porque todas las personas tenemos, y hablo de las personas indígenas, también tenemos intereses particulares, intereses personales, hay intereses colectivos, en efecto, o sea, esto no es un tema fácil de tratar. Sin embargo, yo estoy hablando desde la realidad que yo veo. Yo respeto mucho a las personas que están también en este proyecto, pero te voy a decir que he escuchado. Hay unas personas que me dicen, ya, deja de estar diciendo que no es correcto lo del Tren Maya. Le digo, a ver, permíteme, para empezar, no es Maya. Ajá. ¿O por qué Maya? Así le nombraron. Así le nombraron, ¿no? Así le pusieron, pero bueno. Pusieron. También eso lo he dicho, ¿no? Le hubiera puesto tren de cualquier otra cosa que va a cruzar por pueblos mayas. Tren Maya, no, no es Maya. Bueno. Okay. Y regresando al punto, hay quien me ha dicho, no digas nada, yo ya compré terrenos por donde va a pasar y a mí me va a beneficiar económicamente. Y yo así, a ti te va a beneficiar económicamente porque puedes comprarte un terreno y puedes hacer algún desarrollo ahí cerca. Pero a la población que vas a tener a 100 kilómetros o menos, a la redonda, ¿cuál va a ser el beneficio? No sé si me estoy explicando con esta parte, ¿no? Hay otras personas que me han dicho, voy a llegar más rápido a la Ciudad de México, así me va a salir más barato. ¿Ok? ¿Y cuántas personas de las que viven en las comunidades van a llegar más rápido a la Ciudad de México? ¿Cuántos van a poder siquiera abordar? Y fíjate que hay quien me dijo en una ocasión, les digo, va a ser el Titanic de tierra, ¿no? En rieles. Y me dicen, ay, si tú nunca viajaste en tren antes, no sabías que había clases. Por supuesto que sí, yo viajaba de Peto a Mérida en el tren, y justamente es lo que no me gustaría que existiera en esta época. Sería lo idóneo que si se va a hacer, porque ya dijeron, hay una amenaza muy fuerte que se va a hacer, no es cierto, o sea, hay un compromiso muy fuerte que se va a hacer. Sí. Eso ya está, ya no hay cosa, o sea, no hay poder humano que eso lo cambie. O sea, hasta ahorita eso, exactamente. Entonces, más bien hay que analizarlo, porque me parece que es importante hacer el análisis. Finalmente es una obra, es una política pública que se está haciendo desde el gobierno, y creo que hay voces, y creo que es importante que las voces se escuchen, simple, ¿no? Así es. Sin el afán de querer representar a algún grupo ni nada más, porque no falta quien diga, no me representa. No, por supuesto que no. Hablo desde mí porque puedo hacerlo, ¿no? Definitivamente y asumiéndome también como una mujer maya y una mujer indígena. Lo ideal sería entonces que en ese tren, obviamente, al lado de una canadiense o de un norteamericano, de un europeo, pues pueda viajar también alguien de Xpichil, de Tijosuco, de, no sé, de Holbox, Lázaro Cárdenas o de cualquier municipio, porque si vamos a empezar entonces con el clasismo y a dividir y demás, vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a decir que hay quien vale más y hay quien vale menos y, en fin. Yo creo que el tema lo va a dividir el costo. O sea, realmente vamos a ahí, el problema es que
no todos tenemos los mismos ingresos y no todos vamos a poder pagar eso. O sea, imagínate. Ahí está ahí va a estar el entonces. problema. Ahí entonces está, mi querida Erika, y a las personas que nos están viendo y escuchando, ahí se marca otra vez la desigualdad. Claro, Porque claro, si nosotros preguntamos cuántas de las personas de las comunidades indígenas del estado de Quintana Roo, de Yucatán y de Campeche han podido ir a hospedarse a los hoteles de la Riviera Maya, ahí está el punto. bueno, ni siquiera acceder a la playa, ni siquiera acceder a la playa. O sea, claro, hay lugares donde vas a visitar a tu familiar y ni siquiera puedes tener acceso, ¿no? Y vas a la playa y te ven que vas con el hipil y que cómo se atreve a venir así, cómo se va a meter a bañar así. O sea, por todo esto precisamente que aumenta la desigualdad, eso es lo que tenemos que reflexionar, eso es lo que tenemos que repensar. Y esas personas que dicen, yo sí tengo para pagarme un boleto para ir en clase alta, no sé cómo le llamarían cuando dividan los vagones y demás, no lo sé. Y a quien no pueda se va donde van los ratoncitos, como se hacía en el Titanic, ¿quiénes van a tener derecho a salvarse primero? ¿Quién sabe cuál nivel? Ya, seguro no hay para mí. Exactamente. Hay que repensarse entonces, ¿qué es lo que no va a hacer? ¿Por qué esa desigualdad? Bueno, ok, si me estás diciendo que yo te demuestro, mira, mi credencial de lector, soy una mujer de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, indígena maya, ¿qué descuento voy a tener? Y quiero ir también en el de clase alta. Ajá. Bueno, ya me metí en otros rollos, ¿no? Pero lo que quiero hacer es que veamos precisamente y que veamos, no es que yo quiera viajar en el de clase alta, ¿verdad? Lo ideal es que no hubiera ni siquiera clases en los vagones, pues sí, sino de que visualizar esta desigualdad, que todos esos desarrollos para los pueblos indígenas, que es realmente lo que trae. Sí, sí. Sí, porque pues, dicen que nos van a traer desarrollo y yo dije, wow, qué padre que nos van a traer desarrollo, ¿no? Seguramente para que podamos trabajar la tierra y para poder tener mejor acceso a, no sé, a la salud, cosas así. No, pero me sorprende que justamente hace unos pocos días también se lanzara este llamado que muchas asociaciones pusieron respecto a las casas de mujeres indígenas, donde presuntamente se les iba a quitar el recurso federal, donde Te explico rápidamente de eso viven las casas de mujeres indígenas. Claro. A mí me pareció súper lamentable. Te explico rápidamente esto para que lo sepan también quienes han criticado ese señalamiento. A ver. Mira, las casas de la mujer indígena, que tengo a muchas amigas allá, por cierto, que son responsables de casas de la mujer indígena a nivel nacional, conozco su trabajo, su lucha y cómo han caminado para que este proyecto se mantenga. Las casas de la mujer indígena, su recurso lo reciben del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hoy conocido como INPI, antes TDI. Al haber un recorte anunciado, porque hay ¿cómo le llaman? Lo que se va a hacer de que menos recursos, cuidar el dinero y todo eso, se me fue la palabra. Austeridad republicana. La austeridad, vamos a dejarlo en la austeridad. Esta austeridad que se ha anunciado, que se va a hacer, obviamente que se va a realizar, a las primeras instituciones que le pegó fue al INPI. Sí, al totalmente. reducirse el 75% alrededor de los recursos del INPI, en automático se está afectando a las casas de la mujer indígena y a otros proyectos que se manejan dentro del INPI. Por eso la gran preocupación. Sabemos por estadísticas del 911 que en esta época de confinamiento han aumentado las llamadas por violencia en las familias, en las casas. Es decir, cuando no había confinamiento, que porque salíamos a las calles. Ahora que hay confinamiento, pues porque nos quedamos en las casas. El caso que no ha descansado esa pandemia, que es la más grande y la primera causa de muerte, yo creo, que es los feminicidios o la violencia en la familia. Esa no ha parado con o sin pandemia. Y unas de las instituciones que obviamente había estado apoyando para que esto en comunidades indígenas puedan atender a las mujeres que viven violencia, mujeres indígenas obviamente, son las CAMIS, son las casas de la mujer indígena. Por eso hay una gran preocupación, indignación, frustración, enojo y un grito de ayuda, de auxilio, para que todas las personas nos unamos. Y si hay algún recurso que lamentablemente se tiene que tocar, que se toque en otra parte, donde no haya vidas que lamentar o donde no haya integridad que lastimar y que permanezca lo que es el recurso a las CAMIS.
Ese es un llamado de verdad que yo les hago también a quienes nos escuchan, que nos sumemos a estas voces, porque la violencia lamentablemente no tiene clase social, la violencia no tiene, no sé, grado académico, pasa en las mejores familias, Hasta dijeron las por ahí. mejores familias. En las mejores familias, pasa en las familias de clase alta, de clase media, de clase baja, pasa también en las comunidades indígenas. La violencia está en todas partes. Solamente que en la clase alta hay formas de ocultarlo, hay intereses de que no quiero perder esto, no quiero perder aquello, entonces mejor no digo nada. O en ocasiones buscan también asociaciones que tienen muchísimo recurso donde les pueden dar ese apoyo, esa ayuda, cosa que no pasa en las comunidades indígenas, que es distinto cómo se vive en las comunidades indígenas, y que uno de los primeros lugares a donde llega una mujer indígena violentada es a una casa de la mujer indígena. Sí, y sabes que son, o sea, desde mi punto de vista, son muy pocas las casas de mujeres indígenas que hay todavía. Y todavía Muy a pocas. esas pocas se les está haciendo un recorte, ¿no? Entonces, me parece lamentable que eso esté pasando en este país cuando ya habíamos hablado de varios recortes que le habían hecho a los temas de las mujeres y parece que el tema de la mujer sigue siendo un tema relegado en las prioridades de este gobierno federal y yo sí quiero hacerlo así, porque claro que se Directo. está viendo y claro que estamos viendo que nosotros o nosotras no importamos en la agenda pública o las prioridades de las mujeres no importan en la agenda pública y eso me preocupa y me ocupa claramente, porque creo que la única forma de que las mujeres nos podamos empoderar tiene que ver con vivir dignamente, y vivir dignamente tiene que ser con vivir libre de violencias, de cualquier violencia. Y si no puedes vivir libre de violencia, pues obviamente tus obstáculos se convierten en triples y lo que sea para salir adelante y para seguir y para desarrollarte como persona y para tomar decisiones y para estar en los espacios de toma de decisión. O sea, es lógico que si tenemos condicionantes que nos están amarrando o que nos están agarrando y nos atan, pues tiene que ver con esto de que justamente las políticas públicas que se están haciendo a nivel federal y a nivel estatal y a todos los niveles siguen sin atender los problemas de las mujeres. Y en este caso, de las mujeres indígenas, ¿no? En efecto, concuerdo plenamente contigo. Es un sentir que hay en muchas mujeres. Obviamente las que hemos vivido violencia en alguna etapa de nuestra vida, sabemos que es algo muy difícil reconocer, es muy difícil decirlo, hablarlo, es muy difícil salir y buscar ayuda. Y todavía hoy, para quien ha logrado dar ese paso, llega a donde hay una puerta cerrada, qué complicado y qué difícil es esta situación. No es algo fácil. Totalmente. Mayusa, ya casi vamos a terminar, pero a mí me gustaría, mira, se nos fue súper rápido el tiempo, ya faltan 10 minutos para las 7 de la noche, entonces, pero todos los que van a escuchar este podcast por Spotify lo pueden bajar en cualquier día y en cualquier momento. En el momento en que los vamos terminando de nuestra grabación el día de hoy, para compartirlo, ustedes lo van a poder escuchar y poder repartir y compartir. Síganos a través de Spotify en mi cuenta que es Erika Cornelio, van a encontrar el podcast de Empoderadas, el podcast de Erika Cornelio, y así me encuentran en Spotify. Bajen la aplicación y ahí, si no necesitan pagar ningún, solo si necesitan tener internet, ahí es una desventaja, pero bueno, ustedes pueden acceder en el momento que quieran, porque este video también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, tanto las personales, te las vamos a compartir también a ti, Mayusa, para que tú también lo tengas, y que tus seguidores también lo escuchen, pero aquí en el en vivo se corta en 24 horas, entonces vamos a tratar bueno, obviamente se va a subir esto al podcast en Spotify y ahí no se corta, ahí va a estar siempre. Entonces ustedes lo pueden buscar en cuanto tenga tiempo y quiera escuchar las voces de estas bellas mujeres, pues ahí nos va a escuchar. Y exacto, a mí me gustaría que nos dijeras, pues un poco para ir cerrando, los retos que como mujer indígena has enfrentado y cómo te sientes el día de hoy, aparte de que yo sé que estás muy orgullosa de ser quintanarroense, pero sobre todo maya. efectivamente. Bueno, los retos para las mujeres indígenas son muchos.
definitivamente, ¿no? Ahí vamos en el camino luchando y me asumo una de ellas también, que la lucha no ha sido fácil. Sin embargo, falta más acceso a la educación, mejorar, cambiar esta mentalidad machista, que en ocasiones hay escuela, pero no se le permite a las mujeres acceder a la educación, y una vez que tienen acceso a la educación, poder acceder a un trabajo. La participación política, por ejemplo, en la política y en lo político, acceder también a espacios de toma de decisión. Los retos son muchos. Sin embargo, cuando hay personas que están muy conscientes de los tiempos en los que estamos viviendo, cuando reconoce esta diversidad de la que ya hablábamos, de que todas las personas somos iguales en derechos y debemos de tener las mismas oportunidades, las cosas van cambiando. Yo quiero dejarles un mensaje. Quiero decir de que ser indígena siempre debe ser un sinónimo y debemos verlo como conocimiento, como sabiduría, como riqueza cultural y como esta colectividad que nos va llevando también a lo individual, o sea, en lo personal, asumirnos como tal, de que tenemos la maravillosa oportunidad de ser bilingües, de hablar nuestra lengua, y que a través de nuestra lengua podemos transmitir muchísimos conocimientos a las nuevas generaciones y comunicarnos también con generaciones que nos anteceden. Entonces siempre lo tenemos que ver así, como algo que es sabiduría, que es conocimiento y una gran riqueza cultural, porque si lo vemos como algo no conoce, no estudia, no sabe, nunca vamos a avanzar. Cambiemos esa mentalidad que tenemos respecto a lo indígena, respecto a los pueblos originarios. Hago esta invitación a todas las personas. Indígena, sabiduría, conocimiento, riqueza cultural. Eso es bien importante también, que se nos quede clavado en la cabecita, pero sobre todo que quede fijado, así como este video, que quede fijado aquí en nuestro corazón, para que podamos reconocer a todas las personas en su gran diversidad y seguir trabajando, seguir luchando, porque todas las personas seamos reconocidas como sujetas de derecho, de que podemos decidir por nosotras mismas sin que nadie alce la voz por nosotros, que quienes podemos tomar las mejores decisiones para nuestros pueblos y comunidades solamente somos nosotros como pueblos indígenas, no alguien más de allá afuera que venga a decirnos qué hacer, cómo hacerlo, o a vendernos lo que no nos van a poder dar. Y también, antes de cerrar, Erika, agradecerte enormemente a ti el espacio y la oportunidad. Bueno, yo me desplayo, no dejo de hablar una vez que empiezo. Y también quiero hacer un gran reconocimiento. Quiero hacerle un gran reconocimiento al maestro Marco Antonio Tojewan, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Es una persona que ha impulsado mucho este tema dentro de la comisión, y que tengo que reconocerle de verdad todo lo que ha hecho para que podamos enaltecer la lengua y la cultura maya, a todo el equipo dentro de la Comisión de Derechos Humanos. Obviamente también a alguien que ha venido haciendo un buen trabajo desde ese espacio que tiene, a la diputada Judith Rodríguez. También le agradezco todo lo que está haciendo, y a todas las personas involucradas que están sensibles, conscientes, pero sobre todo muy comprometidas con la causa de los pueblos y comunidades indígenas, y por ende de nosotras como mujeres indígenas. Ay, qué padrísimo. A mí me encanta tenerte y me encanta que hayas estado este día conmigo. Yo siempre creo que es importante que nos sintamos orgullosos de reconocer el mundo indígena como nuestro también, de poder hacer camino, porque además creo que ha sido difícil el abrir espacios, el abrir camino, valga la redundancia, para las mujeres indígenas y para los hombres indígenas. Entonces creo que mientras tengamos espacios que nos permitan darle la voz, visibilizar a las mujeres y a los hombres indígenas, creo que va a ser importante para que como sociedad nos desarrollemos y para que como sociedad podamos crecer realmente de mejor manera y con mayor condiciones de igualdad para todos y todas. Entonces, creo que es Gracias, Erika. Hay que seguir en la resistencia, hay que seguir en la lucha, hay que seguir siendo tercas, hay que seguir insistiendo, resistiendo. Terca, que no me rindo incluso en la adversidad, y creo que tú también. Entonces, me gustaría que me dijeras también, como una última cosa, el tema, no el tema, la palabra con la que te sientes identificada, la vamos a escribir, la vamos a poner aquí en mi parecita, así, aquí en esta pared, que estoy poniendo unas palabras de mis invitadas,